Muy buenas tardes para todos. La Cámara de Comercio de Quito e Innovasis les dan la bienvenida a este webinar sobre la reactivación empresarial con la potencialidad de la automatización robótica de procesos de RPA. En todo el mundo son cada vez más las organizaciones que recurren a la automatización de procesos de RPA para lograr mayor eficiencia, productividad y competitividad. En este evento virtual, ustedes van a aprender cómo potenciar la reactivación de sus empresas gracias a la adopción de la automatización robótica de procesos. Antes de continuar, quiero pedirles que por favor mantengan silenciados sus micrófonos y que nos hagan llegar al chat habilitado en esta plataforma sus preguntas para responderlas al final de las exposiciones. Esta tarde contamos con la presencia de Alexis Rodríguez, gerente general de Innovasis, que nos va a hablar sobre los hitos de automatización. Alexis es experto en implementaciones de RPA con más de 35 años de experiencia en soluciones tecnológicas, siendo pionero en introducir nuevas tecnologías al Ecuador, principalmente relacionadas con RPA. Él ha brindado asesoría y consultoría en grandes y varios proyectos exitosos a nivel nacional e internacional. Nuestro otro expositor es José Brusone, coordinador de marketing en Innovasis. Él nos hablará sobre la automatización robótica de procesos de RPA. José cuenta con una experiencia de más de 8 años en desarrollo de negocios, innovación, comunicación organizacional, publicidad, servicio al cliente, marketing tradicional y digital. Se ha desarrollado profesionalmente en algunas de las más grandes e importantes instituciones públicas y privadas del Ecuador. La tercera speaker es Azucena Navas, gerente comercial de soluciones tecnológicas en Innovasis, y ella nos va a dar a conocer los casos de uso de la automatización robótica de procesos en empresas. Azucena tiene más de 20 años de experiencia en soluciones tecnológicas y se enfoca principalmente en brindar asesoría para la entrega de servicios que generan valor al negocio, alineando la tecnología con los objetivos organizacionales de los clientes. Azucena ha trabajado para importantes empresas de tecnología y ha asesorado a grandes organizaciones en Ecuador y Latinoamérica. Finalmente, nuestra última exposición está a cargo de Jorge Villarreal, líder preventa en Innovasis. Él nos va a hablar de nos va a presentar automatizaciones de RPA en vivo. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a esta tarde con un tema muy interesante, el tema RPA muy de moda y muy productivo definitivamente. Sin embargo, para aquellos que no nos conocen, quisiera brevemente comentarles quiénes somos, cuál ha sido nuestra trayectoria, qué es lo que hemos venido haciendo. Innovasis como tal, ya hace más de 16 años empezamos a trabajar con temas de gestión, temas de gestión de proyectos, aseguramiento de calidad, temas de RPA mismo, ¿no? Hemos sido pioneros trabajando desde el año 2005 con varios proyectos de RPA, que es lo que les vamos a presentar también el día de hoy. Nuestra empresa se centra en los valores básicamente de espíritu de equipo, es decir, un tema colaborativo, trabajo siempre muy bien comunicado entre todos, excelencia e innovación también en todo lo que hacemos, todos los servicios que ofrecemos y que tenemos. La credibilidad en cuanto a productos y servicios que entregamos a nuestros clientes basados en la seriedad, en el profesionalismo y la responsabilidad que tenemos con ellos, siempre pensando, siempre enfocándonos en potenciar el negocio de nuestros clientes. Nuestro equipo de trabajo ya nos presentó previamente a Rebeca, pues a mí ya me conocen, está Azucena Navas también que va a participar hoy como nuestra gerente comercial, Roberto Hidalgo, coordinador de servicios y proyectos, Jorge Villarreal, líder de preventa, y José Brusone, el coordinador de marketing. Detrás de este grupo hay un equipo de trabajo, un equipo de especialistas, de consultores, de técnicos que están apoyando y ayudando a generar todos estos servicios para entregar adecuadamente a nuestros clientes de manera oportuna y eficiente. Yo quisiera comentarles el tema de RPA, que es Robotic Process Automation. Es un tema que nosotros lo tomamos en el 2005 y empezamos a hacer una serie de proyectos. Y lo que hemos querido hacer ahora, empezando, digamos, más adelante van a profundizar y meterse un poquito más en el tema, pero lo que yo les voy a presentar es un poco nuestra historia, qué es lo que hemos hecho en temas de RPA
a través de todos estos años. Hemos escogido, pues claro, es bastante información, y hemos tratado de poner un proyecto representativo en cada año, ¿no? Entonces, 2005, un proyecto muy interesante, es en el área de telecomunicaciones, la desconexión y reconexión de servicios de telecomunicaciones. Ustedes recordarán, muchos recordarán, algunos sí, algunos no, pero por esa época, si alguna línea telefónica se atrasaba el pago, pues obviamente se cancelaba, se le bloqueaba la línea, y luego había que hacer un proceso de reactivación al momento en que pagaba. Sin embargo, los tiempos de desactivación de la línea, y peor aún los tiempos de reactivación de esa línea, eran extremadamente largos. Se demoraba días y a veces hasta semanas en reactivarse una línea que por alguna razón no se pagó a tiempo. Lo que hicimos nosotros fue, utilizando justamente el robot, poder interactuar con los diferentes elementos aplicativos, bases de datos, con las centrales telefónicas y una serie de elementos tecnológicos que permitan automatizar eso, recibir únicamente la información de cuáles teléfonos tenían que reactivarse, que de alguna manera era lo más crítico, y basada en esa información, el robot interactuaba con todos estos elementos que les comento, y finalmente generaba la reconexión, la reactivación del teléfono, y de 10 semanas se bajó realmente a minutos, horas en el peor de los casos. Ustedes recordarán, eso antes del 2005 era un tema muy molestoso, pues ahora casi ya nadie habla de eso, por todos los cambios que también ha habido, pero ya las reconexiones son sumamente rápidas e inmediatas, ¿no? Eso, digamos, es uno de los proyectos interesantes, 2005. 2006 tenemos un tema en banca, más bien en segmento banca, consolidación de estados de cuentas bancarias, basados en información existente a nivel de diferentes sitios web. Lo que hicimos fue recolectar toda esa información, consolidarla en una sola página, una sola Excel, y presentarlo consolidado para el nivel ejecutivo superior. Asimismo, en banca había un tema de escaneo automático de URLs para validar si estaba en lista blanca, lista negra, etcétera. En telcos también hicimos nuevamente, en telecomunicaciones, migración de un sistema de facturación, que también es interesante porque se tomó un sistema viejo del cual no se tenía información, no se tenía los datos, no se tenía la estructura como tal. Le pusimos al robot a que consulte el dato en el sistema viejo, lea los datos del sistema viejo y los vuelva a digitar en el nuevo sistema. Haciendo eso, bueno, en realidad con varios robots, pusimos como alrededor de 20 robots, a funcionar, a trabajar eso. En un par de semanas, 2, 3 semanas, se hizo la migración completa de la data de un sistema de facturación viejo a un nuevo sistema de facturación. 2008. 2009, pues asimismo un interesante monitoreo y balanceo de procesos batch, que lo que trató es de generar, manualmente este cliente del sector gobierno. Lo que hacía es determinar el momento que el servidor ya no tenía capacidad suficiente para operar y empezaba a mandar sus procesos batch hacia otro servidor. Y claro, eso era un tiempo, o era una actividad bastante tediosa, porque tenía que estar mirando, monitoreando y luego moviendo y haciendo que se ejecute en otro servidor. Nosotros lo que hicimos fue poner el robot para que haga este trabajo, y en vez de que esté una persona haciendo, el robot monitoreaba y de manera automática iba repartiendo la carga a diferentes servidores. Les doy muy brevemente y rápidamente, no sin entrar en mayor detalle, pero estamos disponibles si en algún momento quieren tener más información, entrar a detalle de cualquiera de estos temas, pues lo podemos hacer. El sector industria, extracción automática de saldos bancarios, asimismo acceso a páginas web, extracción de la información de los datos y consolidación, manejo, manipuleo de cierta data y presentación de informes. En banca, nuevamente, automatización de configuración de cajeros automáticos, pues automatizar toda una configuración que de manera manual se tenía que conectar a cada cajero, pues también se lo hizo de manera automática con el robot. A nivel gobierno, clasificación automatizada de preguntas y procesos de contratación, pues también un tema que entró el robot.
En 2013, llevamos avanzando a 2013 en el sector gobierno. Este también fue un proyecto muy interesante, es un proyecto que duró 3 meses. Se trataba de personalizar las normas de fabricación, ¿no es cierto?, extranjeras, AENOR, básicamente de España, para homologación local. Es decir, tomar normas que ya estaban definidas en otro país y ponerlas en un formato ecuatoriano. Esas normas estaban en PDF, eran como 20,000 normas puestas en un esquema de PDF, y lo que teníamos que hacer es descargar el PDF, pasarlo a Word, cambiar las letras de Word, cambiar la portada, la contraportada, cambiar el tipo de letra, ¿no es cierto? Cambiar las referencias que se hacían a los diferentes institutos o entidades que manejan el tema de estandarización a nivel europeo, pues cambiarlos a nivel local. 20,000 normas, fue un trabajo bastante fuerte, fueron 3 meses prácticamente haciendo y creando robots, creando bots de manera dinámica constantemente, alrededor de unos 10, 12 bots diarios que se creaban para seguir procesando toda la data que iba saliendo. Un proyecto extremadamente exigente, muy interesante y también exitoso. Luego vienen temas de salud, ya entramos en temas de agendamiento y confirmación de citas médicas mediante WhatsApp. Bueno, ahora tal vez se pueda pensar que no es muy complejo hacerlo, pero estamos hablando del 2014, donde las condiciones de WhatsApp y condiciones tecnológicas de ese momento, estamos hablando de hace 7 años, no eran las mismas de hoy, y realmente era un reto hacer esto, ¿no? Hacer el agendamiento y confirmación de citas médicas usando WhatsApp. Fue un tema que lo sacamos en 2014 y lo dimos como servicio a diferentes entidades. Y así vamos sumando, ¿no? A nivel de transporte, monitoreo de salud ocupacional y notificación de conductores. O sea, estos proyectos siempre son un poco diferentes a los tradicionales, porque se mezcla tecnología o se maneja la tecnología como para poderle dar más valor al negocio como tal. En este caso era interesante porque había una flota de camiones, de camiones grandes de carga que salían por todo el Ecuador, que se iban a Colombia incluso, etcétera. Y existía el sistema que detectaba dónde estaba cada camión. El momento en que llegaba a un sitio específico, nos notificaba al robot, y el robot sabía que ese tractor estaba en un punto de abastecimiento y que iba a pasarse ahí 1 hora o 2 horas esperando la carga. Entonces el robot empezaba, como sabía que el conductor ya estaba ahí y no estaba manejando, lo que hacía era enviarle una encuesta. Le empezaba a preguntar cómo está, cómo durmió, cómo se siente. Hizo el chequeo de las llantas, chequeó lo de acá y empezaba a recibir la información, ¿no? Es muy interesante porque incluso al rato de hacer la pregunta, ¿cómo está? ¿Descansó? Usted va a manejar 8 horas, ¿descansó bien? A veces contestaba el chofer que no había dormido bien. En ese momento el robot le mandaba la notificación al área de recursos humanos, y recursos humanos le llamaba y le decía, mire usted, ¿qué pasó? ¿Por qué no durmió? Tiene que manejar. No, es que mi hijo está enfermo, tuvimos que llevarle al médico, etcétera. Entonces vemos cómo la tecnología, y en este caso la robotización, pudo apoyar temas específicos del negocio. Y así nos podemos pasar hablando realmente toda la tarde, toda la noche, con una serie de proyectos que hemos manejado en diferentes segmentos, en diferentes sectores, ¿ya? Y claro, hasta el día de hoy, digamos en este año, hemos hecho varios proyectos de RPA, y uno que lo estamos poniendo es validación, agendamiento y cotización de citas y procedimientos médicos, algo sumamente mucho más complejo que lo que hicimos en el 2014, pero ya también con nuevas facilidades, con nuevos, digamos, entendimientos de todo el entorno que manejan los clientes. Podemos hacer cosas realmente complejas que generen mucho valor para los clientes. Muy brevemente, ¿cuál ha sido nuestra trayectoria en el tema de RPA? Testimonios de clientes. En este caso aquí tenemos Isabel Castillo, jefe de innovación, proyectos y procesos de Acertec. Básicamente lo que comenta es que se ha trabajado en conjunto, hemos hecho un esfuerzo mutuo
Ellos han puesto gente a trabajar, nosotros también con nuestro equipo de especialistas hemos trabajado. Y lo que dice acá, no, esto no es un acto de magia, en realidad es un tema de dedicación, de tiempo, de constancia, de estar, de conocer también el producto, de saber cómo manejar el tema de manera profesional. Y como dice acá, también como concluye Isabel, hoy día no se puede hablar de optimización operativa sin hablar de RPA, sin hablar de la automatización robótica de procesos. Es algo muy cierto. Sin embargo, aquí el testimonio que ella está expresando, pues, indica que ha trabajado con nosotros y lo hemos hecho de manera satisfactoria. Otro cliente, también Jimena Guerra, de MetroRed, es jefe de Customer Experience, Postventa y Call Center. Igualmente, su testimonio es en función del trabajo que se ha hecho, del compromiso que hemos tenido para sacar adelante el proyecto con ellos. Y un tema interesante que destaca es que ya en apenas 4 semanas ya pudo ver resultados específicos, ya pudo ver retorno de la inversión que habían hecho. Un tema muy interesante de considerar porque esto no es como un proyecto de desarrollo de software que puede durar meses o años, sino que en semanas ya entregamos valor, en semanas ya pueden ver el beneficio que puede estar entregando el tema de RPA. Eso básicamente desde el punto de vista de los testimonios y un poco de nuestra experiencia. Yo nuevamente les agradezco a todos por asistir esta tarde a este evento y doy paso a José Brusone para que continúe con el siguiente tema. Nuevamente, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexis, por tu presentación. Y nuevamente, gracias a la Cámara de Comercio por la invitación a este evento. Sin duda alguna, esperamos que poder agregar valor a todos los socios de la Cámara y co-socios, porque nosotros también somos socios de la Cámara. ¿Me confirman? ¿Se puede ver mi pantalla, supongo? Sí, sí se ve. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, me han puesto a mí como coordinador de marketing en Novasis a explicar justamente estos temas de lo que es RPA y cómo podemos reactivarnos empresarialmente gracias a esta tecnología. Básicamente porque si el de marketing puede explicarlo, creo que todos nos van a poder entender. Y bueno, hemos hablado de RPA y ¿qué es RPA? Entonces, para aquellos, sé que hay mucha gente que aquí probablemente ya conoce de este tipo de tecnología, se está hablando ya mucho en la prensa especializada de negocios y de tecnología, pero para otros que no sabemos es importante aclarar conceptos. La automatización robótica de procesos o RPA por sus siglas en inglés de Robotic Process Automation es básicamente y en esencia son bots o símiles de robots, pero basados únicamente en software, no tienen presencia física, que lo que hacen es replican tareas y procesos. ¿Pero en dónde? Todo esto dentro de un ambiente digital, ya que interactúan con los ambientes digitales de la misma manera que interactúan las personas. Así como yo trabajo frente a mi computador la mayor parte del día, un bot de software de RPA puede hacer muchas de las tareas que yo hago en mi computador de la misma manera que yo las manejo. En esencia, lo que hacen es ejecutar las tareas de forma consistente, ya que al ser bots programados mediante un sistema, cumplen con las mismas tareas de la misma manera siempre, a diferencia de nosotros los seres humanos que a veces se nos pueden olvidar algún paso en alguna tarea o en algún proceso. Y a su vez, una ventaja importante de lo que es el concepto de RPA es que también nos permite cubrir variaciones en la demanda de algún proceso o tareas específicas. Sabemos que a veces en las organizaciones tenemos momentos en donde la demanda de algún proceso o de alguna tarea se puede disparar, en donde meter recursos, es decir, personas a que realicen esa tarea adicional que se está necesitando, puede tomar algún tiempo en preparar y poner a la gente en disposición para hacerlo, mientras que con el bot podemos prepararlo rápidamente, programarlo rápidamente y que lo haga. Si es necesario se ponen más bots a hacer la misma tarea y podemos ejecutar con mayor rapidez. Entonces, un poco del concepto general y la ventaja, una de las principales ventajas de lo que es RPA, para entendernos mejor qué es esta tecnología. Ahora bien, la tecnología de RPA
parte desde un elemento clave que se viene manejando desde hace muchos años, ya más de 100 años, que es de cierta manera la automatización. ¿Y dónde parte la automatización un poco? Bueno, en 1913 la Ford Motor Company crea la primera línea de ensamblaje, en donde de cierta manera se definieron los procesos necesarios para construir un vehículo en aquel entonces y acomodaron el proceso para que se lo pueda hacer de forma, en teoría, automatizada, pero por personas. Las personas eran los robots. Claro, para nosotros no nos imaginamos un carro que se construya sin robots. Bueno, en aquel entonces lo hacían las personas. Una persona hacía la misma tarea de forma repetitiva con cada auto que pasaba por frente a él y luego pasaba a otra persona que hacía otra tarea distinta y repetitiva con ese vehículo. Luego en 1962, General Motors implementa el primer bot, o robot más bien, para el proceso de construcción de vehículos. Eran robots que básicamente ayudaban con el tema de los puntos de soldado en los vehículos. Y luego, esto ya para los 1980, desencadena lo que fue el boom en la incorporación de robots en la manufactura. Originalmente, claro, es muy común y en los tres ejemplos que hemos visto y en las imágenes que estamos viendo hasta ahorita, estamos hablando normalmente de vehículos. Son industrias sumamente grandes, de empresas sumamente importantes, con mucho capital, que pueden tener la posibilidad de invertir en este tipo de tecnologías físicas de robots para, obviamente, automatizar sus procesos productivos. Pero ya para el año 2000, obviamente la tecnología sigue avanzando y se empiezan a desarrollar lo que son los bots de software o RPA, en donde al no tener o no necesitar un robot físico que adquirirlo, mantenerlo, programarlo, darle energía y una serie de elementos, prepararle un espacio específico y demás, cuesta muchísimo dinero. Los bots de software, como conversábamos hace un momento en su definición, están basados en código y habitan dentro de un mundo digital. Entonces no necesitan espacios, no necesitan grandes costos de mantenimiento, ni mucho menos. Entonces, RPA empieza a implementarse en todo tipo de empresas a lo largo de todo tipo de industrias, de todo tamaño, mucho en el sector de servicios, ya democratizando un poco esta tecnología hacia otras empresas que no tenían tradicionalmente el poderío económico como lo que son las grandes industrias de vehículos y demás, que ya venían trabajando y automatizándose. Y ya para el 2019 se empieza a acuñar un nuevo término, ya gracias a los avances tecnológicos, que es la hiperautomatización, que básicamente la hiperautomatización es RPA potenciado aún más con tecnologías de inteligencia artificial y de machine learning. Entonces, como hemos visto en este breve transcurso de la historia de la automatización, vemos cómo los procesos debidamente gestionados, la metodología de creación, de elaboración de procesos, de definición de procesos, da paso a la automatización que se empieza a dar hace ya más de 100 años, automatizar el proceso productivo, y luego incorporamos la robótica para facilitar las tareas y obviamente mejorar esos procesos productivos. Ahora bien, vemos nuevamente cómo con estos avances tecnológicos, esta tecnología se hace cada vez más disponible para todo tipo de empresas y en todo el mundo. En el mundo actual, en empresas de los Estados Unidos, de Europa y obviamente de Asia, están sumamente automatizadas. Pero ¿qué está pasando en Latinoamérica? Pues según un estudio de Practia sobre la situación de RPA en el 2021 en Latinoamérica, se identificó que el 89% de las empresas latinoamericanas están desarrollando o ya están planificando implementar RPA en sus organizaciones. Vemos cómo ya un 44% ya ha iniciado ese proceso, un 21% ya está escalado o ya están por empezar, un 24% ya están planificados. Es decir, ya las empresas latinoamericanas también ven a esta tecnología como un punto clave para desarrollarse y obviamente
Ya vamos a hablar de eso, de reactivarse económicamente. Hay un estudio que hace mención a que justamente esta tendencia de adoptar RPA en Latinoamérica se potencia aún más a partir justamente de la pandemia. Y bueno, y entendamos, ok, ¿y cómo está el tema de RPA en Ecuador? Pues según un estudio de la revista IT Ahora y de Ernst Young, para las tendencias de mayor impacto para el 2021 en el Ecuador, se encontró que el 48% de las funciones ya están automatizadas en las empresas que formaron parte del estudio. Es decir, ya hay un avance en la automatización. Eso no quiere decir 100% de que están automatizadas con robots de software o robots físicos, pero ya hay un avance en la automatización, lo cual es importante. Y asimismo encontraron que para los directivos de las organizaciones que fueron encuestadas, el 71% manifestó que el automatizar procesos es el principal reto de su organización para el 2021 y 2022. Y este dato es sumamente importante porque nos permite ver que en la mente de los altos ejecutivos ecuatorianos se está considerando que la automatización es clave para poder llevar a sus empresas a un siguiente nivel. Y esto también va muy atado a la transformación digital, en donde se dice que la automatización robótica de procesos es un elemento clave para aquellas empresas que buscan transformarse digitalmente. Otro dato importante de este mismo estudio, pero del año 2020, indicó que aquellos procesos con mayor nivel de automatización, obviamente las áreas de tecnología tienen un alto potencial de ser automatizados, pero también es muy interesante, y esto nosotros en Innovasis lo vemos desde hace algunos años, las áreas de contabilidad y finanzas tienen muchos procesos operativos que podrían ser fácilmente automatizados. Obviamente tesorería es otro proceso, es otra área clave donde hay un alto nivel de automatización. Y las áreas de producción también se pueden automatizar. Ya depende un poco del tipo de organización o en la industria en la que se encuentra. Pero recuerden, cuando hablábamos de la historia de la automatización, con RPA, ahora empresas de todo tamaño y de todo tipo de industria, incluso de servicios, pueden optar por automatización sin incurrir en grandes inversiones como lo hacían en los años 80 las empresas automotrices. Entonces, ahora bien, entendamos entendamos ahora sí cómo influye todo esto en la reactivación empresarial, porque a eso es a lo que vinimos, ¿no es cierto? Pues, como algo se podría decir de cierta manera lógico, hay que entender las fuerzas que afectan a las organizaciones, a las empresas de hoy en día. Y esto es común y normal en toda la teoría de administración, que tenemos fuerzas externas e internas que afectan a las organizaciones. Ahora, ante eso, una organización inteligente, una organización proactiva, lo que va a buscar es prever, crear planes de contingencia, va a buscar mitigar los riesgos y adaptarse a los cambios y a las fuerzas que provienen tanto de adentro como fuera de la organización. Pero hay que entender una cosa, y esto es muy cierto, al final del día, las fuerzas externas son un poco complejas de gestionar, porque finalmente no tenemos mayor dominio sobre ellas. Si bien podemos tomar muchas precauciones, al final del día no están bajo nuestro control. Entonces, nos queda, obviamente, el espacio de trabajar proactivamente en lo que son las fuerzas internas. Y en ese sentido, hay que entender hoy por hoy, en función de la reactivación empresarial, que todas las empresas ecuatorianas, latinoamericanas y del mundo, probablemente debido a la pandemia, nos encontramos en que necesitamos reactivarnos porque hemos pasado más de un año en una situación compleja, y si bien ha habido organizaciones e industrias que han florecido en este momento, no sé si, me parece que no es la mayoría a los que nos ha ido tan bien. Entonces necesitamos reactivarnos y hay que entender entonces cuál es el objetivo de la reactivación, cuál es el objetivo de una organización en este momento. Pues necesitamos asegurar la rentabilidad. Y al asegurar la rentabilidad, la idea es que nos permita como organización mantener la permanencia de la empresa, es decir,
mantenernos a flote y a su vez generar competitividad, porque la competitividad nos va a permitir no solo estar vivos, sino poder salir y pelear en el mercado. Entonces hay que entender este gran objetivo como parte de uno de los objetivos claves de la reactivación empresarial. Pero para esto, ¿en qué me voy a apoyar como empresa para llegar a este objetivo? Pues las organizaciones necesitan, y esto lo habrán leído mucho en muchos artículos que han salido ahora en pandemia, necesitamos potenciar la operación, mejorar los servicios, aumentar la calidad de los productos, incrementar la productividad, necesitamos optimizar el uso de nuestros recursos, porque ahorita no están sobrando, subir los niveles de satisfacción de nuestros clientes. Todo eso para llegar a ese objetivo clave, ¿no? El aumentar asegurar la rentabilidad. Pues, ¿y cómo hacemos eso con RPA o qué tiene que ver RPA en todo esto? Pues la idea es que con lo que se puede hacer con RPA debidamente implementado y aprovechado y explotado cuando se lo lleva a una organización, pues el RPA se vuelve un viabilizador de esas estrategias a través de la definición y automatización de los procesos. Si una organización moderna, inteligente, que está buscando la reactivación, decide trabajar en las estrategias antes mencionadas, puede trabajar y potenciar esas estrategias a través de la automatización robótica de procesos. Y no solo en un área específica o dos, sino que a lo largo de toda la organización. Más adelante, mi compañera Susana les va a explicar ejemplos reales, prácticos, de los cientos que hay de automatizaciones en distintas áreas de negocio para todo tipo de organización. Y ahí es donde está la clave. Integro RPA a mis procesos, los automatizo y obtengo ejecuto estas estrategias que apalancan ese gran objetivo de asegurar la rentabilidad. Y a través de eso vamos a poder generar esa reactivación empresarial. Para entender finalmente y ir cerrando un poco el tema de lo que es RPA, es importante también comprender sus características claves, porque ya hemos visto el enlace que hace RPA con la reactivación. Pero para entenderlo un poco mejor, hay que entender justamente cómo funciona o cómo trabaja. Pues el RPA se integra con los sistemas existentes. La idea es que una organización, insisto, moderna de hoy en día, tiene muchos sistemas tecnológicos digitales con los que sus empleados interactúan a diario. Empleados, clientes. Pues RPA puede entrar a ese ecosistema y trabajar con los diferentes sistemas de manera muy natural e integrarlos. Eso es muy importante. No se necesita necesariamente crear nuevos sistemas. Es fácil de usar y de implementar. Es tan fácil de usar que gente que no es desarrollador de software ni ingeniero en sistemas puede trabajar con temas de RPA. A mí como especialista en marketing me ha tocado entrar a automatizar algunos procesos dentro de mi área y los he podido hacer yo mismo porque ya es una tecnología mucho más sencilla de trabajar, sobre todo a la fecha actual, ¿no? Tiene la capacidad para trabajar con datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Un ejemplo de esto para los que no somos tecnológicos es un dato estructurado puede ser una base de datos, puede ser información que encontramos en un Excel cuando trabajamos moviendo información de un sistema a otra, pero también podríamos trabajar con información de una hoja física, por ejemplo, de una factura o de algún documento físico que se puede escanear y se pueden extraer los datos y trabajar con esos datos, llevarlos a una base de datos, llevarlos a un sistema, ingresarlos a otro sistema, etcétera. Ese es un poco el ejemplo. Los usuarios de negocios contribuyen con gran parte del bot. Hoy por hoy, este tipo de tecnología no funciona solo en las áreas de tecnología, funciona a lo largo de toda la organización de manera transversal. Entonces, son los usuarios de negocios los que deciden qué es lo que necesitan que se automatice y básicamente le dicen al bot, oye, quiero que hagas esto, y de esa manera se define el proceso y se lo ejecuta. Los bots se construyen en días o semanas, hemos visto ejemplos de eso, nosotros mismos lo hemos hecho, dependiendo de la complejidad del proceso se le puede hacer y eso a su vez genera un rédito ya inmediato a la organización que lo implementó, porque ya pueden ver los frutos de esa automatización. Y un punto clave que ayuda mucho a las organizaciones es que el robot puede trabajar 7 por 24 por 365 días del año, no se enferma, no se cansa y puede estar ejecutando procesos
que para las personas normales no queremos y no debemos ejecutarlo durante 24 horas. Alguien tiene que dormir en algún momento. Entonces, esa es una ventaja también del bot. Y al implementar RPA se obtienen algunos resultados interesantes, dependiendo cómo se lo implemente y con qué potencialidad se lo hace. Pero obviamente podemos aumentar la satisfacción de nuestros clientes. Si el proceso en el que estamos automatizando ayuda a reducir tiempos de atención a un cliente, pues la satisfacción sin duda alguna va a aumentar. Satisfacción de los empleados. Puede ser que la implementación se haya hecho para que los empleados obtengan la información que necesitan para trabajar más rápido, y eso ya es va a aumentar la satisfacción de ellos, o les va a quitar de encima tareas aburridas, cansadas, que esas que desgastan el alma haciéndolo todos los días de forma repetitiva. Si le quito esa tarea al empleado y le pongo a hacer algo más interesante, pues va a subir esa tasa de satisfacción también. La calidad de los procesos o de los productos asociados a la automatización va a aumentar, porque en esencia no vamos a tener, vamos a reducir las tasas de errores. El robot va a ejecutar siempre el mismo proceso de la misma manera. Vamos a entrar también en un ciclo de mejora continua. El implementar RPA en una organización ayuda a fomentar los procesos de mejoramiento continuo. El tema de la rentabilidad, ya lo conversaba anteriormente Alexis. Los procesos de RPA nos permiten generar un retorno rápido y dependiendo del caso, muy bueno, puede ser hasta un 250% sobre la inversión, lo cual siempre va a ser muy positivo para la alta gerencia, ¿no? Obtener ese retorno. Eficiencia, vamos finalmente a hacer más con menos. Y eso es importante, sobre todo ahora en fase de reactivación. Vamos a poder aumentar la productividad si tenemos bots haciendo estas tareas, incluso en horas en las que nadie está trabajando y el bot sigue trabajando, vamos a poder aumentar la productividad del día, de la semana, del mes, según la tarea en la que se le haya implementado. Y finalmente, si aprovechamos todos estos beneficios, de todos estos resultados al implementar correctamente RPA en cualquier área de la organización o en todas las áreas de la organización, como algunas empresas lo hacen a nivel mundial y también a nivel ecuatoriano, pues estas empresas van a tener un nivel de competitividad superior a los de su competencia. Y eso obviamente va a marcar una diferencia en la reactivación, no solo en la reactivación, sino en el futuro de esa organización, en el mercado ecuatoriano y quién sabe latinoamericano y mundial. Así que con eso termino con una última idea que es algo que nos preguntan mucho, que es ¿cuál es la diferencia entre el chatbot y el bot de RPA? El chatbot es un bot basado en software igualmente que el de RPA, pero su función principal es conversar únicamente con los usuarios. Es una tecnología relativamente sencilla que usa en ocasiones matrices de preguntas y respuestas o árbol de preguntas y respuestas, o ahora en su versión más avanzada, incluso algunos que tienen un poco de inteligencia artificial. Sin embargo, el bot de RPA hace mucho más allá que conversar. Normalmente el bot de RPA interactúa con una serie de elementos como el CRM de la empresa, el ERP, navegadores web y demás. Y lo ideal es cuando estos dos trabajan juntos, porque el chatbot, y como vamos a ver un ejemplo más adelante que nos va a presentar Jorge, el chatbot puede conversar con el cliente, tomar pedidos, y es el bot de RPA quien gestiona el pedido, hace la facturación y puede incluso hacer el despacho. Entonces, espero que con eso también podamos aclarar este punto que suele generar un poco de duda o controversia en algunos de nuestros eventos. Listo, muchísimas gracias. Espero que les haya servido esta información. Espero que la puedan aplicar o les sirva de algo. A todos nos conviene que no solo las empresas ecuatorianas se reactiven, sino que todo el Ecuador se reactive en estos momentos que esperamos pronto salir de la crisis de la pandemia que estamos viviendo. A continuación les dejo con Azucena, quien les va a presentar justamente sus ejemplos de RPA en diferentes áreas de las organizaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José, por la información. Creo que queda bastante homologado los conceptos de RPA y pues el impacto que están teniendo ya a nivel organizacional, tanto a nivel de Latinoamérica, pero también bajo una realidad ecuatoriana que nos dice, ok, sí, es el momento de regresar a ver y tomarlo en serio desde el punto de vista de transformación digital.
Antes de continuar, me gustaría saber si tienen alguna duda de la información que hemos revisado en este momento. Siempre es bueno dejar claro cualquier temita específico. Si tienen alguna inquietud, pónganlo por el chat. Igualmente estaremos respondiéndoles lo más pronto posible. Yo en este momento voy a hablar acerca de casos de uso específicos, ¿no? Hay muchas veces en donde escuchamos conceptos, pero hacer el símil en donde a mí me funcionaría puede ser un poquito complejo. Y hemos decidido hacer un viaje por las diferentes áreas de una organización para darles ejemplos que han sido puestos en producción dentro de distintas organizaciones. Como les comentó Alexis, nosotros tenemos muchísimos años de experiencia en los temas de RPA y por lo tanto hemos tenido la oportunidad realmente de trabajar con todas las áreas de las organizaciones. Aquí les vamos a dar en pastilla ejemplos que han sido implementados, que son reales, son casos de uso en diferentes áreas de la organización. Bueno, vamos a comenzar con el área de compras. Generalmente, en la mayoría de compañías, tenemos un área de compras o tenemos personas encargadas de compras, que su principal objetivo obviamente es el manejo de proveedores, el registro de la facturación, pero también asegurar que tengamos los mejores costos posibles como organización. En este caso, con el área de compras, se hizo un proceso de, denme un segundito, por favor, como, en el caso del área de compras, hicimos el proceso de descarga y registro de facturas de proveedores y validación de pagos. ¿Cuál fue la problemática con la que nos encontramos con el cliente? Básicamente, el cliente tenía 6 recursos dedicados a tiempo completo para la descarga de facturación desde el SRI y el registro de las facturas dentro del sistema SAP, que es su ERP o su sistema organizacional. En ese instante, todas las personas ejecutaban esta tarea de manera constante porque tienen un volumen de facturación de proveedores bastante alto. Y lo que ocasionaba es que existía una alta probabilidad de superar el tiempo límite que nos da el SRI para la emisión del comprobante de retención, lo que puede provocar también multas a su vez. Y consecuentemente la latencia de pagos a proveedores. Cuando hablamos especialmente de relaciones estratégicas con nuestros proveedores, también es muy importante mantener los acuerdos o los convenios de pago. ¿Cuáles fueron los objetivos que nos establecimos dentro de este proceso de automatización? Descargar del SRI y registrar en el sistema SAP dentro de las primeras 24 horas después de la emisión del comprobante. Entonces, el proceso terminó siendo una tarea automatizada que se ejecuta de manera diaria y hace estos procesos, tanto de descarga como de inserción de los registros dentro del sistema SAP. Con este registro ya dentro del sistema de gestión, se pudo hacer también, se puede hacer la emisión de los comprobantes de retención dentro de las primeras 48 horas, que era un objetivo súper importante para la gerencia. Y la notificación de pago a proveedores en un lapso de no más allá de 5 días. De manera anterior, básicamente la realidad era que notificaban los pagos a proveedores una vez al mes. Y eso a veces ocasionaba problemas con el tema de las fechas de pago, más allá que el pago se haya o no se haya ejecutado. Y se lo pasó a que sea semanal. ¿Cuáles fueron los resultados que conseguimos con la automatización de este proceso? El cumplimiento de los tiempos objetivos. Se está descargando y registrando dentro de SAP dentro de las 24 horas, se emite el comprobante de retención en las 48 horas y se notifica a proveedores en un lapso no más de 5 días su pago realizado. La reducción de la tasa ocupacional, si bien no era un objetivo primario de la automatización, se pudo reducir la tasa ocupacional a un 80% de las 6 personas. Y la reducción, obviamente, de la tasa del error humano al evitar que haya esta doble digitación de un sistema a otro. Ahora nos vamos a ir al área comercial. Este es un proceso que José lo mencionó cuando habló del tema de chatbot y es el proceso de un canal virtual para solicitud de servicios en una entidad de servicios publicitarios o una agencia de publicidad. Una agencia de publicidad bastante grande y reconocida en el país que maneja cuentas muy top
¿Cuál fue la problemática con la que nos encontramos? La solicitud, los clientes y estos clientes VIP le realizaban de manera directa al asesor comercial o al diseñador que estaba encargado de la cuenta, porque ya existía esa relación de confianza y desde un punto de vista de personalización de servicio es interesante. Sin embargo, eso ocasionaba una falta de visibilidad organizacional de todas las solicitudes de los clientes. Y se pudo evidenciar que existía una pérdida de proyectos porque no se atendía a tiempo o había retrasos en la atención de las solicitudes. ¿Cuáles fueron los objetivos que nos impusimos para esta automatización? Centralizar la atención a clientes VIP mediante un canal virtual o un chatbot. Entonces, aquí tenemos esa potencialidad de las que le hablaba José, en el sentido de que la mezcla entre un chatbot más un bot puede generar un valor agregado al cliente final sumamente interesante. Registrar de manera automática e inmediata las solicitudes del cliente VIP en el sistema de gestión de la empresa y la disminución de los tiempos de atención para los clientes. Como no había visibilidad organizacional de cuáles eran los tiempos de atención, lo que también se generó como resultado es ir generando la línea base. Pues mejoró el relacionamiento con el cliente, con los clientes finales, especialmente obviamente con este grupo de clientes VIP, gracias a la reducción de los tiempos y estamos generando una línea base para determinar cuáles son los tiempos adecuados y el incremento de un dígito en ventas, es decir, que se pudo evidenciar que sí había una pérdida real por la atención no temprana de todas las solicitudes. Ahora vamos a viajar a la área de distribución y logística. En esta área, un proceso que fue muy interesante automatizar fue la actualización de movimientos y saldos de inventario. ¿Qué problemática nos encontramos? Esta es una empresa que tiene sucursales a nivel nacional y hace movimiento de inventario todo el tiempo, todos los días. La problemática es que existían también 6 personas de tiempo completo. Había retrasos en la actualización de información, tanto de movimientos como de inventarios per se, en cada una de las bodegas. Había un impacto crítico en la continuidad del negocio, ya que si los inventarios no estaban correctamente actualizados en saldos, se generaban problemas en ventas, en el área de operaciones, en el área de contabilidad, e incluso llegaba esto a tener afectación hacia el cliente final. Y obviamente también estaba generando tiempos altos de entrega del producto al cliente final. ¿Cuáles son los objetivos que nos propusimos dentro de este proceso? La actualización inmediata de movimientos y saldos de inventario, la reducción del tiempo de entrega del producto al cliente final y la disminución de los errores de digitación y tasas de reproceso, que existían bastante dentro de este proceso. ¿Qué resultados obtuvimos? La actualización de todo el inventario máximo 4 horas. El proceso se ejecuta de manera diaria, 3 veces al día en horarios desde me parece que son 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces hay la actualización de todo el inventario de manera continua, la reducción del 80% del tiempo operativo, realizando esta actividad. Entonces, el inventario está actualizado y por lo tanto ya no existe impacto a las otras áreas. Ahora yéndonos al área de servicio al cliente, para mí esta área es extremadamente relevante, ya que permite hacer la unión entre toda la operación que hacemos como organización, todos nuestros procesos internos, contra cómo nos están percibiendo nuestros clientes que terminan siendo nuestra razón de ser. En este caso vamos a hablar del monitoreo en tiempo real de redes sociales de quejas de servicios médicos. Esto lo hicimos con un prestador de salud local, en donde la problemática básicamente era que existen quejas y reclamos en cualquier hora del día al momento que ellos habilitaron sus cuentas de redes sociales. Ya no era un medio tradicional, ya no era un call center o una oficina física, en donde sabes el horario de atención y el horario en que vas a recibir también las quejas y los reclamos, sino que realmente se puede recibir a cualquier hora cuando dispones de medios digitales. Y esto les generaba un efecto de bola de nieve al no atender las solicitudes en tiempos adecuados. Y por lo tanto generaba también una incidencia en el impacto reputacional. ¿Cuáles fueron los objetivos? Que en este caso es una empresa que toma muy en serio el tema de indicadores de satisfacción y de impacto reputacional. La disminución del tiempo de contacto a menos de 1 hora cuando se detectan reclamos publicados en redes sociales. Entonces establecimos un indicador súper específico que el cliente debe ser atendido o debe ser contactado dentro de la primera hora. La estandarización de la atención de las quejas a través de los medios automatizados. En este caso se automatizó redes sociales con Twitter y Facebook. Y mejorar el indicador de la tasa reputacional del mercado, que lo tienen medido en un 2%. ¿Cuáles son los resultados que obtuvimos? El cumplimiento de los tiempos objetivos, es decir, el poder
tener el primer contacto con el cliente durante la primera hora, la estandarización de la atención a través de canales de redes sociales, pues ya todos pasan a través del bot y esto maneja un estándar, y el mejoramiento del indicador reputacional se lo consiguió en los 6 meses una vez implementado el proceso. Ahora yéndonos al área de administración y finanzas, José también les mencionaba que es una de las áreas en donde se ha detectado que existen mayores oportunidades, pues es coincidente también con nuestra experiencia. Es una área en donde la gente trabaja, realiza muchísimo trabajo operativo, muchísimo trabajo repetitivo, tienen una sobrecarga de trabajo casi en todas las áreas financieras. Entonces aquí cuando hablamos de liberarles del tiempo operativo se vuelve extremadamente crítico porque es gente que debe dedicar su tiempo para generación de análisis, más que para una actividad repetitiva de manera manual que la podría hacer un bot. ¿Cuál fue la problemática que nos encontramos? En este caso es una empresa que tiene un ticket promedio bajo en cuanto al valor, pero su volumen de número de tickets al día es muy alto, o sea, su facturación diaria es bastante alta. Y todo esto se consolida en 20 cuentas bancarias que se registran también todos los pagos de los clientes. En el momento de hacer la consolidación de cuentas, se tenía 6 personas que estaban haciendo este trabajo de manera permanente para que no existan temas de reprocesos y generen también un impacto crítico a otras áreas operacionales, como el área de ventas, que si el cliente se registraba en mora, no podía ejecutar una facturación. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Reducir la carga operativa. Aquí sí nos fuimos mucho al objetivo de la reducción de la carga operativa, disminuir prácticamente a cero la tasa de error y de reprocesos por mala introducción de información o de data y la eliminación de la entrega de datos sensibles a todo el personal que hacía conciliación de cuentas. Cuando tenemos el caso de los robots, en este caso específico, por ejemplo, pudimos dividir los datos de ingreso de la cuenta en datos que están dentro de la automatización y que tienen ya protecciones de seguridad como tal el dato. Y el segundo dato, el segundo factor de autenticación, que como ustedes saben, en la mayoría de los casos es dinámico, pues ese sí se fue entregado para que pueda ser provisto al robot cuando ingresa a las cuentas. El resultado, se reduce a una persona el proceso, la cual se encarga únicamente de la supervisión de la automatización. Entonces, de revisar la limpió. La limpió de manera natural. Perdón, alguien está con el micrófono abierto. Se reducen las tasas de errores, ya que logramos, obviamente, disminuir la actividad manual y por lo tanto ya no existe esa tasa en ingresar de manera incorrecta el dato y la reducción obviamente de la entrega de datos sensibles al dividir, o sea, ni el bot ni las personas tienen ahora toda la información para el ingreso a las cuentas. Talento humano. Vamos a irnos al área de talento humano y con esta área nosotros nos hemos encontrado con una particularidad. Muchas veces no regresan a ver al área porque piensan que no existen procesos candidatos dentro de esta área, lo cual no es cierto. La gente de talento humano también hace muchas actividades manuales repetitivas cuando deberían dedicarse obviamente a asegurar el buen clima laboral, procesos de selección, etcétera. Uno de los procesos que hemos automatizado en esta área y que es muy interesante es la vinculación y desvinculación de personal. En esta compañía nos encontramos con la realidad de que existía una demora de hasta 15 días en la vinculación y desvinculación del personal. Este proceso de vinculación incluye la generación de usuarios digitales, las solicitudes de exámenes médicos o de salud, la solicitud de documentación, la previsión de equipamiento, es decir, que tengan la laptop, que tengan el escritorio, cuando era un sistema presencial, ¿ya? Que tengan todo listo para poder entrar a operar. ¿Cuál fue el objetivo que se puso la compañía para este proceso? Fue súper simple. Disminuir el tiempo de vinculación y desvinculación a 3 días. Pasar de 15 días a 3 días. Ya que las áreas requirientes, una vez que seleccionaban al personal, querían que se vincule de manera inmediata. Pero el área de talento humano se volvía ahí un cuello de botella. ¿Qué es lo que los resultados que se consiguieron? El cumplimiento de tiempo objetivo, la reducción de la cantidad de procesos de personas involucradas dentro del proceso, ya que el proceso no estaba estandarizado y no estaba formalizado, todo se hacía a través de correo electrónico, así como también los reprocesos por falta de información y o requisitos para la vinculación y desvinculación del personal. Por último, vamos a cerrar con el área de tecnología. Obviamente, al ser una plataforma tecnológica, las áreas de tecnología la pueden adoptar de una manera más natural. Sin embargo, hemos escogido un caso de uso que impacta a la operación también y que permite que el área de tecnología tenga visibilidad
hacia las altas gerencias. La problemática que tuvimos con este cliente es que creció en su ambiente digital de una manera muy acelerada y tenía muchos sistemas, muchos sistemas propietarios, muchos software, muchos sistemas para dar apoyo a los temas de tecnología, a los servicios tecnológicos, y tenían cada uno de esos sistemas monitoreándose, pero eran demasiados pantallas de monitoreo y demasiada información. Entonces no se podía monitorear en tiempo constante o en tiempo real todos los sistemas que involucraban su ecosistema de tecnología. Y la empresa realmente había entrado en una etapa de transformación digital y muchos de los servicios tecnológicos se volvieron críticos. ¿Cuáles fueron los objetivos de esta automatización? Que era básicamente centralizar un informe consolidado del estado de salud de los servicios tecnológicos. O sea, tomar de todas las herramientas de monitoreo los datos principales para generar un solo reporte que permita centralizar el estado operacional de los sistemas tecnológicos y que pueda ayudarle al área de tecnología de manera más efectiva a detectar posibles fallas y por lo tanto tomar acciones proactivas. No esperar que los servicios se caigan para poder tomar acción. Y era un caso muy específico porque tenían mucha incidencia de casos en que se llenaban los discos duros de las máquinas que funcionaban en las sucursales y dejaban de operar y dejaban de facturar. Entonces, el tener esos monitoreos, por ejemplo, del estado de salud de los equipos de usuario o de los equipos terminales de los sucursales era extremadamente relevante. Y también el objetivo era poder tangibilizar el estado operativo de los servicios tecnológicos a la alta gerencia, o sea, generar un reporte centralizado, puntual, mucho más gerencial. ¿Cuáles fueron los resultados? Hubo una reducción del 7% de los casos en incidencias, es decir, en problemas se pudo prever un 7% de manera más adecuada y hubo un incremento a un 98% de la tasa de disponibilidad de los servicios tecnológicos. Esto implica, ellos estaban en el 93, pasaron al 98, en tiempos de pandemia ustedes saben el impacto que puede generar sobre los servicios digitales. Esto es lo que yo les quería compartir el día de hoy para ya poner este tema de RPA que se puede escuchar como un tema extremadamente técnico, ya bajarlo a un concepto en que sientan que pueden ingresar dentro de estas plataformas de una manera que es fácil, que es para toda compañía, no importa el tamaño, no importa el giro de negocio, no importa la naturaleza de la organización. Le voy a dar el paso en este momento a Jorge Villarreal. Él nos va a enseñar igualmente dos casos muy específicos, ya de manera mucho más práctica, de cómo funciona ya el tema de automatización. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Azucena. Bueno, muy buenas tardes, noches con todos. Sí, justamente como mencionaba Azucena, en este momento lo que vamos a hacer es justamente presentarles, bueno, Azucena les ha estado presentando casos de uso, ¿no? En cada área, tipo, digamos, de una organización. La idea es que yo pueda mostrarles dos casos muy específicos, igual en base a nuestra experiencia, pero ya ver un poco más allá, ¿no? Visualizar el hecho de la automatización, cómo se la realizó y justamente qué resultados obtuvieron esas dos automatizaciones a través de dos videos. Sí, en los videos vamos a poder visualizar justamente esos pasos que realiza un robot para justamente hacer una automatización de un proceso, ¿no? De tal manera que ustedes puedan evidenciar justamente de primera mano la acción ya del robot, ¿no? O sea, muchos se van a preguntar cómo es que funciona el robot de software, ¿no? Acá podemos de manera visual justamente ver a un robot en acción justamente aplicado a uno de estos procesos, ¿no? Y claro, vamos a hacer un análisis a detalle acerca de dos casos de uso específicos. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar a entrar en el detalle. No se olviden si tienen inquietudes, dudas acerca de lo que vamos a ver, escríbenlo en la caja de comentarios, pues y nos haremos cargo en su tiempo de poder responder a sus preguntas. Bueno, vamos a empezar con uno de los casos, ¿no? Bueno, con Azucena hemos hablado justamente de algunos casos, ¿no? Que pueden hacer sentido para ustedes en sus organizaciones, en sus departamentos de trabajo. Decir, ok, me suena, es posible, podría yo validarlo luego de la presentación, etcétera. Y claro, para eso nosotros
estamos aquí, cuenten con nosotros para poder apoyarles justamente en esas necesidades o en esa visión que pudiéramos darle acerca de procesos que se pueden automatizar, ¿no? Lo que vamos a ver en este momento justamente es la descarga de datos de información societaria e ingreso a sistemas CRM. Si bien Azucena hizo un enfoque no muy rápido de la problemática, el objetivo y la conclusión, acá vamos a abordar un poco más un detalle de unas 4 directrices muy importantes, ¿no? Justamente sí la problemática porque hay que abordar un problema dentro de un proceso, ¿no? Cuando hay algo que automatizar, generalmente el proceso es repetitivo, es tedioso, es muy operativo, y justamente cuál es el problema con ese tipo de procesos, ¿no? ¿A qué está afectando en realidad a la parte productiva de una organización, ¿no? Obviamente tiene afectaciones en tiempos, en recursos y también justamente al negocio, ¿no? Que es una de las conclusiones que vamos a tener en esta parte, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la descarga de datos de información societaria, ingreso a un sistema CRM, es mucho de lo que ha estado hablando desde el inicio José, ¿no? Y bueno, y luego Azucena, ¿no? Es que un proceso manual genera demoras a otros procesos cuando el personal a cargo no finaliza el ingreso de información a un CRM antes del inicio de hora laboral. Por ejemplo, en este caso, debía registrarse o actualizarse, ejecutarse actualización de información para poder, obviamente, trabajar en un día laboral el resto de áreas, ¿no? Es decir, áreas de facturación, áreas de cobros, de cuentas por pagar, tesorerías, etcétera, se ven afectadas mucho por cómo estuvo la operación diaria, ¿no es cierto? Entonces, si es que hay una agente operativa dedicada a hacer actualización de información y eso no está sucediendo, con los tiempos adecuados o es el cuello de botella, obviamente va a empezar a haber problemas, va a empezar a haber retrasos y eso va a significar una afectación en general, ¿no? A través del tiempo, ¿qué es lo que se puede decir, no? En la directriz de tiempo que el proceso manual de un registro tardaba de entre 30 a 45 minutos en el mejor escenario, no sé, una persona manualmente se demoraba eso por cada registro, cuando no tenía ningún problema, ¿no? Porque no nos olvidemos que los procesos, perdón, los pasos que se realizan en un proceso no siempre son lineales, ¿no? Siempre tiene escenarios en los que hay que evaluar una condición para poder tomar un flujo de acción, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando de recursos, justamente el proceso lo ejecutaba manualmente una persona operativa dedicada al 100% y un coordinador al 30%, ¿no? Entonces, claro, personas operativas realizando este trabajo tedioso es justamente lo que queremos, lo que se quiere atacar con RPA. Y los coordinadores, obviamente, ¿no? Para poder dar un seguimiento, también le destinan su tiempo a esta parte, ¿no? Que de todas maneras vamos a ver luego de ejecutar la automatización, qué significó también para estos tiempos de las coordinaciones, ¿no? Desde el punto de vista de impacto, el proceso es considerado crítico para el inicio de actividades de áreas contables y facturación. Su demora genera un alto impacto en la continuidad de la operación, ¿no? Entonces hay un problema, ¿no es cierto? ¿Cómo se ataca ese problema con RPA? Justamente, ¿no? La solución es generar automatización de tal manera, como lo vemos aquí de una manera rápida, le voy a dibujar toda la gráfica, el RPA justamente a una hora definida, ¿no? Y esta es una de las bondades, como nos mencionaba José, ¿no? El robot trabaja 24/7, ¿no? Y este proceso justamente, porque hay que acomodarse a la realidad de cada proceso, en realidad, la ejecución de un robot. Proceso sí se podía ejecutar, digamos, o aprovechar horas de la madrugada para ejecutarlo, ¿no? Para poder tener actualizada la información diaria. Entonces, este robot ejecutaba su tarea, digamos, en horas de la madrugada, y lo que hacía es conectarse a un portal público, ¿no? A este portal público hacía todas las navegaciones que tenía que realizar de cada uno de los registros, ¿no? De la información, obviamente, societaria. Procedía a descargar esa información, ya sea en PDF, en capturas de pantalla, una tecnología muy usada que aquí se llama OCR, que es básicamente poder trasladar a texto todo lo que se puede ver en una imagen, ¿no? Que es muy, digamos, es muy común en estos procesos que tiene que ver con PDFs, con facturas, etcétera, etcétera, de cosas, ¿no? Entonces, poder bajarse esa información de manera efectiva y basado le podríamos decir, reglas de negocio, ¿sí? Acá, pues ponerle todas esas reglas de negocio al robot para que obviamente esto pueda ser introducido ya a un flujo de trabajo dentro de una aplicación digital, ¿no? En este caso era un CRM Salesforce, ¿no? Un CRM muy conocido. Y claro, en los casos y excepciones, como les decía, no todos los procesos son lineales,
¿sí? No todos los procesos son lineales. Digamos, va a haber muchos de los flujos en los que a lo mejor sí deba una persona asumir algún criterio para poder hacer alguna personalización, ¿no? Entonces, en esos casos, pues se dividía, ¿no? Decir, ok, toda la lógica que pueda ser procesada de manera natural, con lógica normal, la programas en un robot y la ejecutas en Salesforce. Caso contrario, si es un caso muy personalizado, algo que sí deba tener una persona, pues lo direccionamos a través de correo electrónico a los especialistas funcionales para que ellos tomen acción, ¿no? Entonces ya de manera natural estamos diciendo que sí vamos a reducir, pues obviamente el espacio de trabajo operativo de una persona para que se dedique ya a la parte muy especial, muy puntual, ¿no? Entonces en ese sentido, pues pudimos cubrir la necesidad de este cliente. ¿Ok? A continuación lo que vamos a ver es un video, como les decía, ¿no? Va a ser una parte muy visual en la que ustedes van a poder ver igual desde el punto de vista del robot, cómo empezó a procesar esto y a través de capturas de pantalla también, digamos, de algunos escenarios dentro del bot, cómo estuvo navegando en Salesforce y cómo llegó a su conclusión también, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver en este momento. A ver, como les había comentado, ¿no? Justamente este diagrama ya les había planteado. Entonces, lo que el robot lo que va a hacer inicialmente es navegar, ¿no? Justamente a este portal público con la intención de hacer estas descargas, ¿no? Claro, las descargas son diarias, las descargas tienen un volumen de trabajo. Aquí vamos a ver un volumen limitado por ser un video, pero pues de todas maneras la tarea que realiza obviamente es diaria y la demanda va a ser una demanda real de carga de trabajo, ¿no? Lo que estamos viendo en este momento es la plataforma RPA, sí, una de las que nosotros proporcionamos a nuestros clientes para automatizar. Y lo que vemos es que ya está tomando acción, ¿no? Es decir, ya a la hora adecuada, como les habíamos comentado, que era la más adecuada para este proceso específico, empieza la automatización. Y lo que van a ir viendo acá, digamos, es todo lo que va a hacer el robot, ¿no? Y básicamente un robot hace todo lo que hace una persona, ¿no? Es decir, si tiene que ingresar al portal web y empezar a hacer navegaciones, ingresar a dar clics, ingresar información para obviamente interactuar con los aplicativos, eso es exactamente lo que va a hacer el robot de software, ¿no? Digamos, aquí siempre hay una temática muy importante a topar, que es obviamente la disponibilidad de los portales, ¿no? Y claro, siempre tenemos que estar atentos, ¿no? A la disponibilidad de un portal web, porque básicamente, o generalmente en estos tipos de procesos se utiliza portales web de terceros, ¿no? Entonces, lo que nosotros como, digamos, especialistas de RP hacemos es siempre garantizar que se ejecute el flujo y si por alguna razón los portales web no están disponibles, notificar efectivamente a las áreas responsables para que obviamente sepan que posiblemente la página está en mantenimiento, no está disponible, etcétera, ¿no? Pero siempre mostrar un camino, el robot muestra un camino de notificación de todo lo que está ejecutando diariamente, ¿no? Incluso para que se pueda tomar acciones de una manera proactiva. Como vemos aquí, pues ya empezó la descarga, ¿no? Empezó a hacer una serie de descargas aquí por registros. Entonces, digamos, es un pequeño dato repetitivo que hace, ¿no? La persona primero se dedica a hacer todas las descargas en un portal y una vez cuando ya tenga toda la información descargada y correctamente tabulada, digamos, en un Excel, digamos, en alguna estructura de datos, va a proceder justamente al portal, ¿no? Aquí va a ser obviamente una de sus aplicaciones de negocio, si es que las tienen en la web, ¿no es cierto? Si es que es también cliente-servidor, etcétera, etcétera, ¿no? Que pueden ser sus aplicativos. Y empieza justamente esa interacción con ese software, ¿no? Para introducir la información de manera efectiva, ¿no? Entonces, todo este movimiento, como ven, básicamente es como si estuviera haciendo una persona, ¿no? Pero lo está haciendo el robot de software y lo va a hacer con las bondades que representa RPA, como nos decía José, ¿no? Va a omitir, a mitigar errores humanos y eso va también a impactar en que no haya reprocesos, ¿no? Obviamente por tipear mal un carácter, por equivocarse tal vez en un dato numérico, que puede ser muy crítico, etcétera.
pues el robot obviamente mitiga ese tipo de cosas ya en la introducción de datos en el formulario, ¿no? Finalmente lo que va a hacer es notificar acerca de la finalización del proceso, ¿no? Y esta notificación generalmente, como les decía, va a las áreas a las coordinaciones, a las áreas responsables, para que sepan la actividad, ¿no? Y también tener una auditoría de lo que hizo el robot día por día, ¿no? De esa manera, pues también queda muy claro para el robot, para las personas qué es lo que se hizo en automatización y se tiene esa seguridad de lo que se hizo, ¿no? Ok, esta partecita de aquí le voy a pausar porque lo vamos a ir analizando punto por punto en la siguiente lámina, ¿ok? Que es básicamente es lo mismo, ¿sí? Tenemos acá la lámina de las conclusiones. Ustedes pudieron evidenciar lo que el robot estuvo haciendo, ¿no? Fue un pequeño ejercicio de un par de registros, pero la idea es que obviamente esto ya lo hace con data real, ¿no? Es decir, cientos de registros, posiblemente miles de registros, en donde ahí ya se puede ver exactamente el tema de la carga no operativa que representa este tipo de procesos, ¿no? Ok, vamos viéndolo desde estas mismas 4 directrices, ¿no? Justamente, desde la problemática hasta el tema del negocio, ¿no? Entonces, el impacto en la problemática es que mejora la reputación del departamento a cargo de reducir los roces con otras áreas por retrasos, ¿no? Obviamente va a haber un tema complicado entre áreas por obviamente no entregar la información a tiempo, ¿no? Entonces, se mitiga eso, se disminuye esa afectación en procesos relacionados. Desde el punto de vista de tiempo, la reducción de retrasos de actividades en plataforma digital al 95%, es decir, aquí obviamente ya los temas son más puntuales, se está entregando la información a tiempo, entonces puede ser más efectivo ya en ingreso en actividades y en ingreso de introducción de datos ya, digamos, en el día a día de una manera más pronta, ¿no es cierto?, sin ningún retraso. Desde el punto de vista de las personas o del personal o de los recursos a cargo, las personas operativas ahora destinan un 10% de carga de trabajo con relación a este proceso, ¿sí? Solo para actividades de monitoreo. Y el coordinador un 5% solo para solucionar casos excepcionales, ¿no? Como habíamos visto en la gráfica breve que los habíamos puesto, que el robot se va a dedicar a la mayoría de introducción de datos y pues los casos que según la lógica digan, no, este escenario sí debes pasarle a una persona porque debe revisar con un criterio humano, tiene que hacer una serie de actividades adicionales. Entonces, pues justamente eso representa estos porcentajes, ¿no? Y desde el punto de vista del negocio, un aumento de productividad del 5 al 10% al iniciar actividades a primera hora del día en plataformas digitales, ¿no? Entonces, lo cual, sí, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de resiliencia empresarial, siempre hablamos de mantener productividad o incluso mejorarla, ¿no? Entonces, RPA justamente tiene ese beneficio, como lo podemos ver acá. ¿Ok? Listo, vamos a pasar al segundo caso de uso, igual en este mismo formato, ¿no? Igual vamos a ver un video, les voy a ir explicando brevemente. Y claro, si tienen más dudas o inquietudes, por favor, sigan nomás comentándonos en el chat. ¿Ok? Vamos a ver el segundo, que es la difusión de promociones a través de WhatsApp. Aquí vamos a hablar mucho del último tema que nos habló José al inicio de nuestra sesión, que hablaba, ¿no? Que era un chatbot, que era una herramienta RPA. Y pues ya conociendo esos dos conceptos, lo mejor sería un complemento entre los dos, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver justamente ese caso aplicativo. La difusión de promociones a través de WhatsApp tenía justamente estas directrices, ¿no es cierto? En la problemática era que no se estaba comunicando de manera oportuna y efectiva promociones hacia las bases de clientes y por lo tanto el ciclo de venta se ha incrementado, ¿no? Digamos, esa era una de las cuestiones, ¿no? La comunicación oportuna a los clientes, ¿no? Entonces, ahí es cuando toma acción un chatbot de una manera efectiva y por los canales efectivos, ¿no? Justamente lo puntualizamos que es WhatsApp porque ustedes saben, digamos, o todo el mundo sabe, que WhatsApp es uno de los canales principales de comunicación, tanto por un temas personales, por temas corporativos, hoy por hoy ya, entonces, es un canal muy usado, muy utilizado. Es uno de los primeros canales que una persona o un negocio utiliza. Justamente por eso hay que aprovechar justamente ese canal, ¿no? Desde el punto de vista de tiempo, la difusión por campaña a base de clientes, por una semana promedio, ¿no? Hay unas cuestiones de tiempo que, digamos, desde un punto de vista comercial, se puede haber oportunidades de mejora, ¿no? Y eso es lo que también se quería lograr de una vez con el EPA. Desde el punto de vista de recursos, 4 recursos a tiempo parcial, o sea, el 50%, ¿no? Atender casos a través de un canal normal, poder eso llevarlo a la gestión normal de un flujo comercial, etcétera, etcétera,
tomaba su tiempo, ¿no? Pero sigue siendo un trabajo de recepcionar, digamos, información y procesarla, ¿no? Entonces es repetitivo y operativo, como podemos ver. Desde el punto de vista de impacto, pérdida de negocio y de clientes, decremento de las tasas de fidelización, ¿no? Es decir, claro, si ustedes se dan cuenta, pues hay un canal, hay un cliente, hay un proveedor, perdón, que no les está atendiendo bien a los clientes, el cliente finalmente va a olvidarse de eso, ¿no? De ese proveedor, y es por eso que pues justamente es algo que no quieren las empresas, ¿no es cierto? Entonces es impacto alto al negocio justamente, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo básicamente? Sí, es que bueno, la dinámica de trabajo del chatbot es que es el primer punto de contacto justamente, ¿no? Es decir, hay una persona, un grupo de personas que se comunican a una línea corporativa y pues esa línea les va a responder, les va a empezar a dinámicamente preguntar o les va a hacer consultas o les va a notificar o hacer esa difusión, ¿no es cierto? De qué es de qué es lo que ustedes van queriendo a través de menús emergentes generalmente, sí, es como funciona un chatbot. Hoy por hoy ya está adoptando, como les decía José, módulos de inteligencia artificial, etcétera, para incluso poder manejar temas de lenguaje natural, cosas por el estilo, ¿no? Pero generalmente un chatbot te da opciones, tú navegas a través de las opciones y con eso puedes concretar a algún tipo de consulta o de difusión que se esté planteando, ¿no? Antes de eso, obviamente, lo que hace el chatbot de manera preliminar es siempre estar integrado a la interna con los sistemas. Y ahí es donde entra el poder de este complemento, como decía José, con el RPA, ¿no? Es decir, si bien el chatbot es el front, ¿no es cierto? Es la capa que le da el frente al cliente, por debajo está funcionando un RPA que está conectándose a los varios sistemas, a los distintos sistemas que se necesite dentro de la organización para obtener información del cliente y para poder planteársela también, ¿no? Entonces, de esa manera, esta conjunción, este complemento se vuelve poderoso, como les decía, ¿no? Entonces, se extrae datos constantemente y a través de eso se presentan flujos y alternativas para que pueda seguir procesando un requerimiento un cliente, ¿no? Finalmente, también genera una notificación este propio módulo para a la parte comercial para que ya pueda seguir realizando tal vez las siguientes fases comerciales, ¿no? Que es ya es básicamente ya aterrizar o a cotizar, ya incluso a hacer el tema de los cobros, pagos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, digamos, dentro de este marco pequeño de este caso de uso, hasta ahí llegamos, ¿no? Pero eso no significa que nosotros no podamos extender la funcionalidad hacia más pasos comerciales posiblemente, ¿no? Siempre RPA y es poderoso para poder un poco ampliar, digamos, la automatización hacia otros tipos de pasos posteriores, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos viendo el video. Ok, entonces aquí estamos viendo, ¿no? Ya hemos explicado esta partecita. Lo que sí vamos a ver es en acción a un robot que se comunica con el módulo de chatbot para poder hacer esa integración. Y pues, por ejemplo, ¿no? Les digo algo rápido, ¿no? Si te preguntan por tu correo, te pregunta el chatbot por tu nombre o por tu cédula, perdón, pues lo que hace es pasarle justamente esto al RPA para que lo consulte en las bases de clientes y y pueda hacer una dinámica más personalizada contigo, ¿no? Que ya lo vamos a ver. Aquí estamos escenificando básicamente una dinámica en WhatsApp, ¿no es cierto? Alguien está empezando una interacción con nuestro canal de chatbot y pues justamente le está hablando acerca de una difusión comercial, ¿no es cierto? Lo que le está preguntando, como les decía, un correo electrónico, la persona lo tipea y por dentro lo que está haciendo es validar con el RPA. Ahora rápidamente te trae tu nombre y empieza a personalizar mejor la dinámica de la conversación para poder procesar su requerimiento, ¿no? Entonces todo lo que estamos viendo ahorita es un poco desde el contexto de un cliente, ¿no? De un cliente normal y su celular, de cómo puede ir navegando a través de digamos, de estas promociones que se les puede plantear, etcétera, etcétera, o estas consultas, porque se abren muchos campos de espacio, ¿no? De necesidad de trabajar con un canal de WhatsApp para varias cosas, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que es difusión, ¿no? Pero pueden ser consultas, reclamos, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo del área también va a tener que ver mucho acá, ¿ok? Entonces, eso es lo que hemos visto.
que ya procesó algo, ¿no? De ahí obviamente vendrán los siguientes pasos comerciales, como decía, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estuvo haciendo por debajo RPA? Básicamente es esto, ¿no? Esperar la interacción con un cliente, es decir, monitorear interacciones, ¿no? Que gente se conecte a través del canal, como lo estamos viendo acá de una manera muy breve, y luego empieza ya justamente el tema de la interacción, ¿no? Ahí es cuando ya digamos, se dispara el robot a decir, ok, me están pidiendo un dato, en este momento lo estoy extrayendo de las bases de los clientes, y con tu cliente específico ya te lo pongo el dato directamente, te lo entrego al chatbot para que el chatbot lo pueda plantear al cliente, ¿no? Y esa dinámica de dar información, proveer información, etcétera, sucede a través de todo el flujo para que sea mucho más personalizada, como les decía, ¿no? De esa manera también el cliente se siente más atendido de mejor manera, obviamente, que sabe exactamente qué es lo que posiblemente necesite de información, y con eso puede continuar con su proceso comercial, ¿no? Listo, una vez que vemos que ha finalizado este proceso de, digamos, de recoger esos requerimientos, ¿no? Acerca de la difusión, se le notifica al área comercial para que vaya con los siguientes pasos, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el robot ahorita es enviando un correo electrónico para poder notificar justamente a los especialistas funcionales comerciales sobre estos nuevos esos requerimientos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver por último justamente es el formato de cómo le estuviera llegando un correo, ¿no? Justamente a una de las personas. Y esto les llega de manera dinámica, ¿no? Rápida, ya rápidamente con el requerimiento levantado a través del canal del chatbot, ¿no? Asimismo, se puede mandar digamos, un fichero consolidado con todos los registros de los procesos, generalmente de interés por auditoría también y a una área de jefaturas, ¿no? Decir, ok, esto fue asignado a tal persona comercial, este fue el requerimiento de este cliente, etcétera, 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 ¿no? Entonces, con eso también se cubre bastante carga operativa en ese sentido, ¿no? ¿Ok? Les voy a parar aquí como en el anterior para ir revisando el tema de beneficios. Son los mismos, ¿no? Pero en esta nueva pantalla. Ok. Entonces, como pudieron ver, es el proceso, ¿no? El complemento de las dos tecnologías que hace, pues, obviamente, posible esta interacción rápida y dinámica, ¿no? Dentro del punto de vista de la problemática, la comunicación directa e inmediata de las promociones al 100% de la base de clientes registrados, ¿sí? Desde el tiempo, la difusión de nuevas promociones en un lapso de 2 a 3 horas a base de clientes, ¿no? Entonces, un barrido en una base de clientes también es importante, ¿no es cierto? Pues ahí generalmente hay un tema de las personas que se asignan, ¿no? Por turnos incluso, de manera operativa para poder barrerse una gran amplia cantidad de base de clientes, ¿no? Entonces aquí puedes hacerlo con un robot, ¿no? Bueno, va a depender mucho de la cantidad, ¿no? Pero en este caso fue de 2 a 3 horas toda la base de clientes, ¿sí? Dentro del punto de vista de recursos, una persona a tiempo parcial es el 25%, y desde la problemática, incremento de las tasas de venta en promociones, incremento de tasa de recompra, ¿no? Claro, entonces si tienes un canal que constantemente está preocupado en enviarte promociones, en difundirte, en comunicarse contigo, en personalizar esa comunicación, entonces obviamente no se va a perder esa fidelidad que obviamente era uno de los objetivos de esta automatización, ¿no? Con lo que se gana la productividad. Listo. Entonces, justamente estos eran los dos casos que les quería presentar. En breve, pues si hay preguntas, inquietudes, las estamos contestando. Por mí, todos, digamos, por el momento es todo. Muchas gracias. Y yo le doy paso a Susana, pues para que continúe. A Susana, por favor. Muchísimas gracias, Jorge. Es interesante ya verlo en acción siempre. Vamos a terminar el tema ya de esta sesión. Les agradecemos mucho por su asistencia, por permanecer conectados. Nos encantaría que nos comenten un poquito cómo les ha parecido la información, cuánto valor les ha generado la información en medio de la realidad de cada uno de sus empresas. Y voy a terminar con algo súper rápido, simplemente para que tengan un conocimiento de en dónde o en qué aristas nosotros también les podemos apoyar. Denme un segundito.
Y por favor, las preguntas que tengan, vayan poniéndolas también para ir respondiéndolas. Azucena, tengo una pregunta. Yo ya contesté las dos en el chat que había. ¿Hay Sí, otra? sí, hay otra. Dice, el CAPTCHA es un antirrobot y en algunos casos no es factible su... Esa es mi respuesta. Ah, perdón. Nos estaban preguntando cómo hacemos para superar las capas de CAPTCHA que tienen muchas veces las páginas web como la del SRI. Básicamente el CAPTCHA es una capa antirrobot, ¿no? Entonces se tiene que siempre validar si es que puede existir algún complemento dentro del mismo navegador que lo automaticemos para superar la capa del CAPTCHA. Lo hemos logrado hacer, yo creo que en el 80% de los casos, en donde podemos superar a través de algún proceso adicional de automatización, superar esa capa del antirrobot. ¿Ya? Bueno, les queríamos comentar para terminar esta sesión, básicamente, ¿cuál es el portafolio de soluciones que nosotros les podemos ofrecer como organización? Nosotros somos una empresa multiplataforma. Actualmente las marcas que más impulsamos son Automate, que es una división de la empresa Help System, es una empresa norteamericana bastante grande, y Automation Anywhere, que es una empresa 100% RPA, líder en la industria, que tiene mucha presencia también ya a nivel local, y en los dos casos los fabricantes tienen oficinas a nivel de Latinoamérica. Y más allá de la herramienta, como siempre decimos, es muy importante quienes les acompañen en este proceso. Entonces, obviamente vamos a tener los servicios tradicionales de la comercialización, del licenciamiento de las herramientas, más nuestros servicios profesionales, pero adicionalmente a eso también podemos colaborar con la construcción de los bots en RPA indistintamente si es que ya tienen la plataforma o si les vendió un tercero, en donde básicamente hacemos el servicio de construcción de los bots sobre las plataformas propias del cliente si es que ya las tienen, y obviamente este servicio lo damos para toda América Latina. ¿Cuáles son las promesas de servicio? ¿Qué les ofrecemos? ¿Cuáles son las principales características? Agnósticos a la marca. Aquí no trabajamos solo con Automate o Automation Anywhere, sino también con las soluciones más fuertes del mercado, como es Blueprints, UiPath, entre otras. Damos una garantía de por vida sobre el requerimiento inicial, es decir, si el bot o si las condiciones no han cambiado, nosotros vamos a estarles acompañando de manera indefinida para que el proceso se ejecute de manera adecuada. Entregamos obviamente un bot funcional y operativo y hacemos la construcción del bot bajo las mejores prácticas que están estandarizadas y que pueden ser evidenciadas a través de software propietario. Y adicionalmente un plus de este servicio es la construcción y la ejecución de bots. Básicamente aquí también hacemos todo el proceso de construcción a la medida para cada cliente, pero adicionalmente también les proveemos la plataforma de RPA de Innovasis y también es un servicio para toda América Latina en caso de que tengamos casos específicos en donde dicen, yo no quiero invertir en un bot completo, yo necesito para un proceso muy específico, este es mi dolor puntual, y necesitan comenzar con un servicio gestionado. Obviamente, ¿cuáles son las características principales? No requieren adquirir una plataforma de RPA, se adopta la tecnología de RPA de acuerdo a las mejores prácticas, es un servicio llave en mano, es decir, que nosotros nos encargamos al 100% de todo el servicio sobre plataformas confiables, con un servicio 7x24 y una disponibilidad del 98%, con monitoreo constante y servicio entregado por personal calificado. Aquí está nuestro QR para que por favor puedan visitar nuestra página web en donde tienen toda la información detallada. Es información muy válida, lo tienen los videos, las presentaciones de estos webinars que los hemos hecho en algunas ocasiones y siempre intentamos variar para generarles más información a ustedes y para que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos.